¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este coloquio del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Es un gusto que nos puedan acompañar. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro programa y vamos a seguir con las presentaciones de libros. Y en esta ocasión, bueno, soy muy afortunado en poderles presentar a la doctora Hilda Salmerón, que nos va a presentar su libro. Y bueno, para ello les hablo un poquito de la doctora Hilda Beatriz Salmerón García. Ella estudió psicología con mención honorífica. También estudió la maestría en psicología clínica y psicoterapia de grupos en instituciones de maestría en filosofía y el doctorado en educación también con mención honorífica. Tiene una gran cantidad de diplomados, de cursos, ha dictaminado muchos trabajos de investigación. Sobre todo en su línea de investigación se ha dedicado a la violencia, al género, a las nuevas masculinidades, a la familia y la pareja, con la participación en el Consejo para Erradicar la Violencia en Mujeres y Niñas en la Ciudad de México, en música, identidad y resistencia, con las nuevas tecnologías y las TICs en educación, con los sistemas de educación a distancia en la Universidad Abierta, en la metodología de las investigaciones, la constitución de subjetividades y filosofía de la educación. En su actividad profesional, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La doctora Hilda se ha desempeñado en muchísimas cosas, además de ser profesora, ha sido directora de psicoterapia integral, ha trabajado como psicoterapeuta de familias y de parejas, ha dado tratamiento psicológico a niños, adolescentes, adultos y pacientes terminales en crisis de pánico. Eso me parece que también le ha dado la oportunidad de sensibilizarse muchísimo con estas relaciones en filosofía. Y todo esto me parece que también le ha permitido a la doctora reflexionar desde la filosofía en diferentes textos. Y bueno, el texto que vamos a presentar el día de hoy es el Protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Y bueno, para ello va a ser muy emocionante y muy enriquecedor poder platicar con la doctora, a quien le doy la palabra y le agradecemos desde el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía la oportunidad que nos da de poder hablar y platicar de su libro. Bienvenida, doctora. Es un placer para nosotros poder escucharla. Gracias, maestro Mancilla, muy amable. Él es el secretario del Círculo, al cual agradezco mucho la invitación, el apoyo que me han brindado, y también a la Universidad Autónoma de Querétaro y a la UNAM, que muchos somos profesores de ahí. El texto que les voy a presentar es un texto que se atrasó por la pandemia, entonces le puso el dueño de la editorial que se hizo en 20, pero realmente salió el año pasado. No salió en 20, el año del 20. Entonces, es nada más una aclaración. Y este texto se hace con la finalidad de que siempre ha habido violencia hacia las mujeres, siempre, pero ahora ya es más discutida, más visible por los medios, por las modificaciones de leyes, por todos los tratados internacionales que ha hecho nuestro país, y por esa razón es que se ha penalizado mucho en este periodo en la UNAM. Desafortunadamente fue a partir del caso de Lesbi, que la mataron, y que muchas feministas y compañeras solidarias se lanzaron pues a protestar, que querían justicia, porque lo primero que hacen para atacar y desvirtuar un crimen o un feminicidio es decir que si era drogadicta, que no estudiaba, que si andaba con muchos, lo cual
no son argumentos, son, como sabemos los filósofos, son falacias ad hominem, que no tienen nada que ver con lo que se está reclamando, y lo que se reclama es justicia. Entonces, bueno, empezaron a hacerse protocolos en universidades, empezó a generarse como talleres para profesores, para alumnos, para sensibilizar en este aspecto. Y a mí me preocupaba mucho el hecho de que, pues, una persona que ha sido violada o que ha sido ultrajada está en un estado de crisis y la gente no sabe cómo tratarlos. Y aunque no nos guste, pues nos puede tocar a cualquiera, que estemos ahí en el cubículo trabajando y de repente te puede llegar un alumno y decir, me pasó algo horrible, y soltarse a llorar, y la gente no tiene elementos. Entonces el libro, que es muy, muy delgadito, intenta ser como una guía muy práctica para que cualquier persona pueda ayudar. Entonces, pues eso es lo que intento, facilitar el tratamiento que podemos dar a cualquier persona. Este tratamiento se puede usar también en las personas que tienen una crisis de pánico, de ansiedad, como sucede en los temblores. Y esto me recuerda una anécdota con una vecina, que estaba muy enojada la vecina, porque le dice a otra, cálmate. Y dice, ¿tú crees me mentó la madre? Pues sí, o sea, a una persona en crisis, a una persona con ansiedad, no le digan que se calme, porque es como minimizar lo que siente, como decirle, ay, qué dramática eres, es un temblorcito que destruyó la ciudad, ¿no? Que te podía matar, y ve cómo te pones. Pues si se mueren muchos, ¿no? Si mucha gente se queda sin casa, bueno, sí, pero lo que a cada quien le sucede y sienta, pues es lo único por lo que uno puede responder. Entonces, hay gente que no quiere saber nada del tema, y hay gente que ayuda como Dios le da a entender, ¿verdad? Como se le ocurre que debe de ser. O como cuando le dicen a un deprimido, no, hombre, échale ganas, échale ganas. Pues el deprimido lo que no tiene son ganas, o sea, tiene el ánimo hasta abajo. No tiene ni siquiera un ánimo como para bañarse, cambiarse, así como que todo se le hace gris e igual, y no le encuentra sentido. Entonces, échale ganas. Es como decirle, échale más gris a tu vida gris. No, pues ya sé que es gris, ya para qué te platico, ¿no? Tú me la haces más gris. Esa es la finalidad del texto, y dar algunas recomendaciones, porque hay personas que con la mejor intención la riegan. Si tenemos una persona en crisis, si tenemos una persona, sobre todo que fue violada, no debemos de tocarla. Entonces, a veces queremos así, la gente que somos más kinestésicos, pues tendemos a abrazar o a tomar de la mano, pero eso puede ser sentido por este cuerpo que fue violentado, pues como un estado de alarma. Entonces, evitemos tocar a la persona. Claro que si la persona se te avienta y se pone a llorar, bueno, poner un límite también para que no se malinterprete, sobre todo en los alumnos, en los adolescentes, pues es típico que se pueden enamorar del maestro. Entonces tener como todas estas alertas y estos cuidados. Oye, mira, me gustaría consolarte, pero creo que no es la mejor manera. Si quieres, hablamos. ¿Cómo ves? Si la persona no quiere hablar, está bien. Si quiere llorar, está bien. Si no quiere llorar, está bien. Como que no importa lo que la persona haga. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba psicología, decía, ay, esos silencios nos decían, valen oro, y si ustedes lo saben manejar. Pero yo me acuerdo que me ponía muy nerviosa porque decía,
estoy viendo al paciente, lo estoy sintiendo, o más bien estoy pensando qué voy a decir para que no me agarre de bajada el paciente. No pasa nada, o sea, no pasa nada. Son silencios en donde el paciente está retrospectivo, o donde se puede sentir acompañado, o donde está buscando un refugio en la persona que lo está escuchando, pues hasta para no decir nada, para decir, me siento muy mal y quedarse callado. Y así como me estás sintiendo, maestro Mancilla, así digo, alguien me entendió, alguien me escuchó. Nada más con eso. Si de plano no tenemos la menor idea, pues le preguntamos, ¿cómo te puedo ayudar? Así, ¿qué te gustaría? Obviamente cuando hay un delito de esa magnitud como una violación o una violación tumultuaria, pues son delitos penales. Y la persona tiene que saber si va a demandar o no va a demandar, porque aunque ya hay modificaciones en las leyes, ya tenemos muchas, en la misma ley de acceso a las mujeres y a las niñas a una vida libre de violencia, ya se habla de la ley Olimpia, de no pasar fotos pornográficas o de mandar contando intimidades de tu novia o algo así, porque suele suceder en los colegios. Es como algo de broma entre los jóvenes que pues para las chicas no tiene nada de broma. Es una experiencia sexual íntima donde a lo mejor se sacaron fotos y luego el novio las propaga por otros lados. También se ha dado el caso que las ponen en lugares para citas, entonces de repente les habla así la gente que, pues oye, ¿cuándo nos vemos? Y ellas no están ni enteradas. Entonces todo eso son violaciones a los derechos que todo individuo tenemos como un ser humano. Tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a ese respeto. Sí quisiera comentar, voy a compartir pantalla. Ahí se ve mi power o no se ve. Sí, sí se ve. Ok, bueno. En el caso que ahora nos convoca y lo que le agradecemos a la UAC es que efectivamente hay un paro porque querían hablar con la rectora Teresa García Gasca, y el jueves ella se encontraba en la Ciudad de México, pero dijo que estaba en la mejor disposición para atender lo que sucediera con ellos. Y la última noticia que también publica el diario La Jornada hoy es que le pide a los políticos que no se metan, que va a respetar los procesos para seguir hablando con los estudiantes. Ocurrió un acoso de una alumna que se quejó y al parecer esta persona pues iba armado, y entonces es cuando se armó un lío. Y hace poco mataron a una chica, un alumno de la Facultad de Psicología, por eso lo reconocieron, lo detuvieron, y pues la mató a machetazos, no pudo llegar ni al hospital la alumna. Entonces, pues lamentamos estos hechos. También hay escuelas en paro en la universidad por violencias de género, porque esto pues cada vez está dando más y más, y por eso me parece importante pues considerarlo y presentarlo, y por eso les agradezco la oportunidad. Bueno, ¿qué sería la violencia de género? La violencia de género es alarmante porque va creciendo. Por ejemplo, aquí en Querétaro, que es un estado pues bastante tranquilo, rompió el récord del año pasado en violencia familiar. Y justamente hablamos del encierro de la pandemia, donde no podían salir, y hubo obviamente mucha violencia hacia las mujeres. ¿Quiénes fueron las más violentadas? Las niñas, las indígenas. Ahí hemos estado en contacto con activistas de diversos estados
Es parte del trabajo que he estado haciendo aquí en Querétaro, el problema de feminicidios desde diferentes estados y hablar con las organizaciones que tienen ahí a su cargo en diferentes estados el problema del narcotráfico, del COVID y de la violencia de género. Y son muchas las niñas que han sido violadas y que luego están embarazadas y que en los estados no siempre pueden abortar. Pero bueno, estos ya son casos mayores. El protocolo que nos marca la UNAM es cómo actuar en caso de un agravio de esa forma, y debemos de tener siempre diligencia, o sea, saber lo que estamos haciendo. Y les digo que cuando no sepamos decir cómo te ayudo, qué quieres que pueda hacer, y si lo podemos hacer, lo hacemos, y si no lo podemos hacer, lo decimos. No hay que prometerle a la víctima nada. Y tampoco decirle, bueno, no te preocupes, no, nada de eso. Decir hasta dónde llega nuestra responsabilidad y hasta dónde no. La UNAM sugiere que llevemos todo al departamento, a la UNAD, que es la Unidad de Atención a la Violencia, y ahí se le dirige a las psicólogas, a las abogadas, se ve si procede el caso o si no procede. Y ya también hay orientadoras en escuelas que tienen cierta capacitación para atender estos eventos, pero no siempre se cuenta con eso. La violencia arranca desde cómo aprendemos a ser hombres o mujeres. Hay atributos físicos, psicológicos, de fuerza, de risa, de permisividad, de sexualidad, que es permitido para unos y no para otros. Entonces, desde ahí viene una violencia, y esto lo ha denunciado todo el grupo de LGTBIQ+, que ahora se llama así, que ¿por qué las cosas tienen que ser binarias? Porque sí, el ser hombre y mujer es absolutamente rígido y contrario. Si eres hombre, azul, y si eres mujer, rosa. Y si el hombre usa rosa, pues no, está mal visto. Y si la mujer usa azul, está marimacha y también está mal visto. El hombre tiene que jugar con carritos a la guerra, y la niña tiene que jugar a la casita y a la mamá. Entonces, desde ahí nos van diciendo. Entonces, esa violencia se distingue porque afecta a grupos de personas que se basan en su sexo o su género, y puede tener daños físicos, sexuales y psicológicos. Obviamente, lo que comentábamos, el feminicidio es el acto más extremo de violencia de género, y estos cada vez van en aumento. Es de esperarse que los otros tipos de violencia de género también sucedan, pero no son tan fáciles de mediar y evaluar, pero no podemos negar su existencia. Nuestros cuerpos son territorios de guerra. El enemigo hace uso de ellos para bajar la moral, para dar un castigo ejemplar. ¿Qué sucede cuando alguien está en guerra? Pues que violan a las mujeres y a las niñas. Y eso no nada más es un contenido sexual porque los soldados tengan apetito sexual. Es un contenido bélico para acabar con el enemigo y decirle al otro macho, mira, soy superior a ti y a tu pueblo lo voy a acabar yo. Entonces, eso es la violencia de género y eso es la violación. Hay estereotipos de género, que ya habíamos hablado un poco. Las mujeres se supone que deben de comportarse pasivamente en relación con los hombres, ser sensibles, tiernas, débiles, abnegadas, responsables de las tareas domésticas, dóciles, apacibles, recatadas, introvertidas, fieles, pasivas y responsables. Y los hombres, cosa que no sucede, o sea, esto es como, ay, mira qué bonito, ¿no? Como algo. No, pues suena bien, porque seríamos perfectas. Y los hombres deben tener la iniciativa para empezar una relación amorosa con las mujeres, deben de ser racionales, deben de ser rudos, deben de ser fuertes, interesados, responsables de proveer el gasto familiar, rebeldes, violentos,
expresivos, extrovertidos, infieles, activos e irresponsables. Yo me acuerdo que tuve un paciente que fue a verme porque le ponía el cuerno a su novia y se llevaba a sus amigas al hotel. Y ya en el hotel quería correr y le decía, pues corre. No, doctora, voy a quedar mal. ¿A poco te vas a acostar con alguien que ya no quiere? Sí, claro. ¿Cómo la voy a dejar así? No, ese es un poco el mandato de la masculinidad. En las mujeres no lo vemos así, no es así como a la fuerza. Si alguien no te gusta, no tienes que decirle, ay, pues sí, aquí estoy lista. Pero en los hombres sí se acostumbra a eso porque si no pueden pasar por maricones, por homosexuales, como que no tienen líbido y no son tan hombres. Entonces, fíjense que qué estereotipos tan acartonados. O sea, los hombres nunca dicen tonterías, de verdad nunca, siempre son fuertes, siempre son violentos, afortunadamente no. No todos los hombres son infieles, pero bueno, eso es lo que se esperaría, ¿no? A pesar de las ciencias y de todos los estudios que se han hecho, se sigue considerando al hombre hipersexual. O sea, el hombre no puede tener muchos orgasmos en un día y la mujer sí, por ejemplo. Pero el hipersexual y el que puede andar con muchas es el hombre. Eso es un mito. Se ha también estudiado de si las mujeres tienen menor capacidad intelectual o alguna capacidad de habilidad mecánico-espacial. En la primaria y secundaria las mujeres tienen menos habilidades espaciales. No, a ellas no les gusta armar esos jueguitos que a los hombres sí les gusta, pero si se fijan es por cultura, es por educación, no es porque yo creo que si a todos nos pusieran a armar jueguitos, todos saldríamos altos en esas construcciones espaciales. Sin embargo, tienden a equilibrarse en la universidad y son iguales las capacidades que se tienen. Pero nuevamente volvemos. Las matemáticas, la física, ¿es para las mujeres? Por estereotipo, no. Por estereotipo volvemos a caer, aunque las mujeres vayan a la universidad, en que está bien que sean enfermeras, que sean psicólogas, que sean profesoras, porque son profesiones que de alguna manera va con su género. Y eso es falso otra vez, porque hay hombres que son excelentes enfermeros, hay hombres que son excelentes artistas, que son los menos. Si ves a un bailarín dices, no, pues este es medio rarito. Y hay gente extraordinaria en artes y en otras carreras, pero tendemos a feminizarlas o a masculinizarlas. Y obviamente cuando hacemos esto, agredimos a las personas. Incluso, por ejemplo, cuando hay mujeres en las carreras, a mí me tocó en filosofía, decían que las mujeres no tenían lógica, por ejemplo. Entonces, son estereotipos o conceptos que se van arrastrando y que se reproducen y los dices como chiste y suenan así como jajaja. Si alguien se te cierra, dices, es mujer. Y no es cierto, a veces son muchos hombres y a veces son muchos chavos. Y a veces son mucha gente que intenta suicidarse con conductas de riesgo. El problema es que se lleva a los demás. Bueno, entonces, como ven, la feminidad y la masculinidad representan problemas porque ni históricamente ha sido lo mismo, ni socialmente es lo mismo en las diferentes culturas que tenemos en el mundo.
Los tipos de violencia son psicológica, sexual. Esto lo marca la ley de acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, sexual, económica, emocional, patrimonial, y otras que denigre la dignidad de la persona y la autonomía. El sexismo, intersex, lesbianas, gays, todo lo que contiene LGTBIQ. Según la Declaración de Montreal, hay derechos humanos que son inalienables y que lo marca esta ley. Por cierto, cuando estuve en Brasil, Bolsonaro no permitía, el internet está bloqueado respecto a esta ley, no puedes entrar, porque en Brasil son muy atacados los homosexuales, por ejemplo. Por eso es que, bueno, ahora traen lo de la votación y que si quitan a Bolsonaro, no lo quitan. El sexismo es la manifestación de actitudes, formas de trato y de comportamiento que denotan la desvalorización de las personas, fundamentalmente de las mujeres, por el simple hecho de serlo, limitando su desarrollo y condicionando lo que desean o pueden ser a lo largo de su vida. Todavía vemos muchos padres que dicen, ¿y tú para qué estudias si te vas a casar? Todavía hay muchas familias que están constituidas así, que a los hijos sí les dan alguna carrera y a las mujeres no. Todavía hay pueblos en donde a las mujeres no les es permitido tener tierras y entonces, pues, ¿qué les hacen? Pues las casan de 11, 12 años. Imagínense, si ya a los 30 le estamos regando en el matrimonio, imagínense a los 12, que todavía no tenemos formada la identidad, pero obviamente es una costumbre de pueblo para que la hija pues pertenezca a alguien y puede estar en un lugar, aunque sea como sirvienta, como esclava de sus suegros, porque pasa a la casa de los papás del esposo, pero de alguna manera tiene lugar. De otra forma no podría estar en el pueblo, imagínense, o sea, eso se sigue dando. Hay mucho ataque a todo lo que es diferente a nosotros, aunque tenemos un pueblo multicultural, pues el indígena es mal visto, el tener diferencia u otra preferencia también es mal visto y es tomado como burla. Y bueno, aquí están las violencias, que te empuja, te jalonea, te patea, te cachetea, te viola, te presiona, las sexuales, te exige prácticas que no te gustan, se niega a usar condón, te niega el derecho a usar el método anticonceptivo, esa es violencia. Patrimonial y económica, maneja tu sueldo, tiene que pedir permiso para hacer algunas compras, no sabes lo que él gana, te oculta la existencia de bienes, te impide trabajar. Esto se sigue dando, no es nuevo. Y simbólica, chistes, bromas, relacionada con tu falta de inteligencia, de destreza, de racionalidad, señalamientos de que las mujeres solo pueden ser madres y amas de casa, representaciones de la mujer como objeto. Y bueno, la psicológica te insulta, te humilla, te aísla, te cela, te vigila. Y siempre tuvo una novia mejor, o su mamá es mejor, o la tía es mejor. ¿Qué pasa en las universidades? Lo que más se encuentra en las universidades es el acoso y el hostigamiento, incluido el chantaje sexual y el ambiente hostil, el acoso laboral, la violencia docente, la violencia física, la violencia sexual, la violación, el abuso sexual. Estoy hablando no solamente en la universidad, acuérdense que hay grupos de estudiantes como los biólogos, como los geógrafos que tienen que desplazarse, entonces esto puede ocurrir dentro o fuera de la universidad. Abuso sexual, discriminación por motivos de sexo o género, e intimidación o conducta hostil basada en estereotipos de género. Eso sin contar violencia que se ejerce por medios electrónicos. Eso tenemos un montón. Ya les hablaba del caso Olimpia, de la ley Olimpia y cosas así, pero también está el sexting, el texting. Hay un montón de
de recursos en los medios electrónicos, y lo que hemos estado revisando en algunas publicaciones que hemos realizado es que, a diferencia de un bullying que necesita ser repetido y continuo para que la persona se sienta mal, para que baje su autoestima, en las redes sociales, con un clic quemas la imagen de la persona. Entonces, pues esto es muy fuerte y creo que no se vale. No solamente quemas la honorabilidad de la persona, sino que también la expones al suicidio, la expones a no acabar la carrera. Hay un caso tristísimo de una chiquita que estaba en la secundaria en un pueblo allá por Tlalpan, muy cerca del bosque de Tlalpan, en donde no tenían recursos. Entonces lo que hacían los chicos es que se escapaban por un hoyo que había hasta atrás, parecía como tipo CCH, así como en desniveles, y por ahí se iban de pinta, pero les echaban droga a sus compañeras, perdían el conocimiento, y enfrente de la escuela estaban los taxistas esperándolas, y se las pasaban. Y un día llegó una chiquita, desnuda, desorientada, que no sabía ni siquiera lo que había sucedido. Obviamente la chiquita no volvió a ir a la escuela, porque pues todo el mundo le preguntaba qué te pasó, por qué estaba sin ropa, y pues para la niña era una vergüenza suprema, extrema, que no pudo con ella y ya no regresó a la escuela, pero tampoco tenía dinero para trasladarse a otra escuela. Entonces, algo que vemos así como, ay, qué divertido, qué chistoso, puede acabar con la vida de una persona, puede acabar con el plan de vida. Por eso es tan delicado esto de las bromas. Bueno, también hay invitaciones persistentes, llamadas telefónicas, insinuaciones. Antes se usaba mucho por el teléfono, ¿no? Que te decían de cosas, en fin. Sigue habiendo mucha violencia, como pueden ver. ¿Y qué pasa? Cuando se decide la persona, la víctima, a reclamar, pues vienen las falacias ad hominem. Es que mira cómo ibas vestida, es que eres muy coqueta, pues por eso te hicieron lo que te hicieron. Cuando, por ejemplo, eso lo veremos el jueves, Rita Segato dice que el violador es un gran moralizador, que es alguien que se erige por encima de la ley y entonces castiga a la persona que se portó mal. Pero otra vez, no es sexo de lo que hablamos, es de castigo, de ponerse en el lugar de la razón o de la diversión. Por ejemplo, cuando hay violaciones en manada y que dicen, no, es que también la pasó bien la otra persona. Nadie la pasa bien cuando usan tu cuerpo sin tu autorización, y eso está más que estudiado por el gran Bataille, el papá del erotismo. El erotismo es cuando tu voluntad, sin presiones, la compartes con otro. Es como un juego, pero aquí yo no veo juegos, aquí veo imposiciones. Bueno, aquí hay un problema que el protocolo original de la UNAM, yo no sé si ya lo cambiaron, pero solo recibe queja dentro de los 12 meses. Si no, caduca. Y entonces, a veces es muy difícil levantar pruebas porque la gente tiene represalias, los testigos se echan para atrás, apoyan a veces a los profesores, o es una vaca sagrada, o es una persona pues muy apalancada y entonces no quieren que esto se sepa. El ENDIRE nos dice lo siguiente: los más atacados son alumnos de 12 a 29 años. Y los alumnos que tenemos en la UNAM son 36,947 jóvenes que entran
a la UNAM por examen y tenían 26 o más. Y otros 18 años y un 2% tenían 17 años. O sea que estamos cumpliendo la norma que señala el ENDIRE de la violencia hacia los jóvenes. Es también muy frecuente la violencia en el noviazgo. ¿Por qué? Porque, bueno, no la hacen, pero ya tuvieron relaciones sexuales. Y entonces la mujer, para no ser la prostituta y la fácil, pues se aguanta. Pero recuerden que la violencia va subiendo, es progresiva, es crónica y habitualmente es mortal. A veces es porque la persona te quiere matar, pero a veces es un accidente. A veces a lo mejor querían darle un sustito y se les fue la mano. Entonces, es un problema muy difícil. Alguna vez una persona me dijo que fue a la cárcel y que le dio mucho miedo y le decía, ¿por qué te dio miedo? Y decía, pues es que son personas iguales a mí, pero se equivocaron. Entonces, las drogas, el alcohol, un enojo mayúsculo, pueden llevarnos a un descontrol de emociones y por eso es mejor aprender a manejar emociones. Claro, no les estoy diciendo aguántense el coraje, pero no abran la boca ni golpeen, porque lejos de que se les quite el coraje va a aumentar. Si no, vean, acuérdense cuando nos enojamos y reclamamos. Y tú dijiste y me hiciste, y entonces vamos subiendo en intensidad. La mejor manera de calmar esa furia y ese enojo es el silencio. Es el silencio. El enojo se produce porque pisaron tus límites, porque invadieron tu espacio. Y entonces te enoja que se metan en eso. Aunque la forma masculina de reaccionar socialmente aceptada es con enojo. O sea, si un hombre dice, ay, es que me siento agredido por lo que dijiste, pues pudiera verse débil. Y si una mujer dice así, el hombre le puede responder, ay, pues no te sientas así. O sea, no le damos la suficiente fuerza y peso a los sentimientos. El sentimiento es muy diferente de la emoción, ¿eh? La emoción es pasajera, es tengo mucho calor y ya no quiero hablar contigo, espérame. Y el sentimiento es muy fuerte. Es como cuando terminas con tu novio, con tu pareja, con tu marido y lo sigues amando, porque hay un sentimiento profundo. No quiere decir que vayas a seguir, pero ahí está encontrada la razón con el sentimiento, por ejemplo. Bueno, entonces ya les hablé de Oye, algunas. Hilda, Sí. perdón que te interrumpa, pero es que Sí. me llamó la atención esto último que decías, porque al principio decías que no estamos educados para tratar con crisis. Y me parece que estas respuestas que estás describiendo tienen muchísimo que ver con no estar, ¿no? No estar educados para tratar con crisis, no estamos educados para decir lo que uno siente, no estamos educados o no nos enseñan a decirlo cuando estamos enojados, sino inmediatamente como a la acción, inmediatamente a mostrar que podemos solucionar las cosas o que estamos como listos ya para pasar a lo que sigue, ¿no? Y entonces me parece que en este sentido lo que nos compartes en el libro tiene que ver con ¿no? O sea, tiene que ver con aprender a escuchar al otro. Es decir, antes de, si me encuentro en una crisis, tengo que escuchar al otro, tengo que saber qué es lo que está pasando y aprender a leerlo, ¿no? Tú decías, si estoy frente a alguien que ha sufrido violencia, no puedo tocarlo, porque puede ser violento para ellos, ¿no? Y entonces tengo que aprender a leer estas situaciones y tengo que aprender a ser muy sensible. Y esto es difícil, digamos, en una sociedad donde la crisis de pronto empieza a ser normalizada, ¿no? Donde la violencia, el acoso, empieza a ser normalizada y entonces me parece que ya no se habla de ello, ¿no? Entonces, si entiendo hacia dónde
nos estás llevando es justo, hay que aprender a escuchar y hay que aprender a identificar estos momentos de crisis, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte, ¿qué tanto puede ayudar, por ejemplo, la confianza en las autoridades? ¿Qué tanto puede ayudar, por ejemplo, el hecho de que yo confíe en un sistema, que confíe en mi propia institución para que me sienta escuchada, ¿no? Porque si bien no denuncio, no quiero hablar de eso, también tiene que ver con la desconfianza. Y lo primero me parece que tendríamos que hacer es empezar a confiar en la gente que nos rodea y en nuestras propias autoridades, ¿no? Porque ahorita, justo en lo que estás mostrando es cuáles son las instancias para denunciar esta violencia y entonces me parece que la confianza tiene que estar atravesada, ¿no? Y aunque sí hay casos en donde los del jurídico les dicen no, nadie te va a hacer caso, no te van a creer, no denuncies, sí ha habido casos así. Y la justicia no es tan buena. Está todavía muy infiltrada de misoginia, de falta de perspectiva de género, de masculinidad, y entonces no son sensibles a estas cosas. Todavía te siguen diciendo, por algo te golpeó, pues ¿qué hiciste? ¿Dónde andabas? Todavía se sigue dando. Entonces, por eso yo les decía desde un inicio que no podemos obligar a nadie a denunciar, porque es una segunda violación. Tiene que pasar por el médico legista, tiene que pasar por el abogado, conseguir a su abogado, declarar 30 veces, narrar los hechos, le hacen un examen y este es otro error que han cometido profesores en la UNAM, que las mandan a lavarse y el lavarse pues quita las pruebas que en un momento dado pudieran salvarlas si es que deciden demandar. Pero obviamente una víctima de violencia quiere bañarse porque se siente sucia. Esa es una característica fundamental. Entonces, más que decir sí, báñate, no báñate, es escucharla para que nosotros podamos reflejar. O sea que te sientes tan mal que te quisieras morir. Ay, sí, siento que la vida no vale nada. Y escuchar y respetar. ¿Y tu cuerpo qué te dice? ¿Que sí vale o que no vale? Y otras cosas que te interesen, aparte de esto, de tu cuerpo, de que has sido maltratada, no hay nada más que valga. Eso sí podemos decir. Como primero escucharla y luego intentar sacarla, pero no decir todo se va a resolver y va a estar muy bien. No. O sea, ¿quién crees de tu familia que te puede ayudar? No, pues que mi papá ni se entere porque me va peor. ¿Y tu mamá, tienes algún hermano, una amiga que sea mayor que tú, que te acompañe? Todo eso podemos hacerlo y nos ayuda. Cuando la persona está en crisis, está como su mente fragmentada y lo que estamos haciendo es como reconstituyéndola. Primero dejar que hable y ya después como ir armando, bueno, ¿y qué podrías hacer? ¿Qué herramientas conoces? ¿A dónde te puedes dirigir? Y nosotros podemos canalizarlos a la UNAM, a los abogados, pero les he dicho que también luego no hay muy buen trato, ¿no? Para que no se sorprenda. Oye, y para este proceso entonces también, por lo que comentas, es fundamental tener una red de apoyo, ¿no? Sí. Tú decías, hay que acercarse con miembros de la familia, con amigas, con amigos, pero creo que las redes de apoyo en este momento, justo en un momento de crisis, es cuando más hacen falta y es cuando, digamos, ahí, si hay la posibilidad de empezar a reconstruir un tejido social, tiene que venir desde ahí, ¿no? Desde la confianza en el otro, desde creerle al otro, desde en una de las diapositivas decías, no me preguntan cómo venía vestido mi agresor y por qué eso pone en duda, digamos, el relato. Y entonces es la confianza en el relato de la compañera, del compañero,
de la víctima de estas violencias. Y entonces en estas redes de apoyo me parece que es fundamental, ¿no? O sea, digamos, sería uno de los primeros pasos para poder empezar a generar esta reconstrucción del tejido, ¿no? Y entonces, digamos, frenarlo, digamos, se nota complejo, pero también creo que es fundamental que se empiece a hablar de estas cosas para que también haya un reconocimiento por parte de los que están haciendo estas bromas, de los que están cometiendo agresiones, que en ocasiones tal vez ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, y entonces en ese sentido, bueno, pues se habla y entonces se empieza a discutir y entonces también es otro modo de frenarlo, ¿no? Que por lo menos también por vergüenza se vaya, digamos, frenando, ¿no? Entonces, creo que sí, esto que nos estás planteando, Hilda, es muy, muy importante porque también decías, para denunciar necesito estar convencido de esta denuncia, necesito confianza en mis autoridades y esta confianza la puedo ir obteniendo también por estas redes de apoyo, por la gente que me apoya y que me dice y que cree en mí, entonces que me motiva también pues a frenar estas violencias, a denunciar los hechos, porque entonces también es otra manera en la que yo puedo volver a confiar en mi corporalidad, a volver a un territorio seguro, que sería también el de mi propia corporalidad, porque después de la violencia, nos decías, siento mi cuerpo extraño, ¿no? Siento mi cuerpo ajeno, como si ya no me perteneciera porque alguien más, digamos, lo ha violentado, y entonces, pues de lo que se trata es otra vez recuperar esta posibilidad de territorializarme, ¿no? Entonces, porque bueno, vamos llegando también ya nos quedan unos minutitos para cerrar, entonces, me gustaría también ver cómo, pues cómo cierras esta presentación y hacia dónde apuntan tus conclusiones, Silvia. Y bueno, pues hay varias técnicas. Ahí en el libro y en internet vienen muchos lugares a donde puede uno dirigirse. Aquí las puse en Querétaro, ahí pero en el libro vienen de México. Aquí está la Secretaría de la Mujer, que tiene en diversos lugares donde se pueden atender, en Tlaxcala, que también hay muchos problemas. Y esta primera consulta, así rapidísimo, ¿por qué es tan importante? Porque puede generar estrés traumático, que de verdad es como estar deprimido y que la gente no se puede mover. Puede generar depresión, puede generar esquizofrenia, no porque la violación cause esquizofrenia, sino porque puede haber un estado que llamamos premórbido, y bueno, ahí se destapa todo, y entonces hay técnicas que usamos una vez que oímos y que vemos esa persona que está desintegrada y hablando de catástrofes y todo, vamos un poco llevándola al presente. ¿Y cómo te estás sintiendo ahora? Y para eso podemos hacer ejercicios de respiración, a ver, o de tensión, a ver, tensa tus manos, lo más que puedas, y ahora relaja. O respira con el estómago así inflado, sacando la panza, como no se permite socialmente, deténlo y sácalo. Sí, hay cosas muy fáciles que podemos hacer. Y evitar estas cosas que puedan, pues, prolongar. Aquí, este método, hay que fijarnos que la conducta, el afecto, la somatización, las cuestiones interpersonales y cognitivas estén. ¿Quién te puede ayudar? Tienes los teléfonos a donde podemos hablar. Vamos a decirle a tu familiar cómo está, tienes heridas, te podemos atender, te llevamos a enfermería. Esas serían como las principales reglas, las técnicas de relajación, lugares a donde acudir y pues reconstruir al sujeto que tenemos enfrente. Todo lo demás son referencias y pues les agradezco mucho su atención.
No, al contrario, Hilda, creo que esto último que nos dices a mí me parece fundamental porque reconocer o volver a recuperar nuestro cuerpo, creo que es fundamental. Tú lo decías al principio, en la guerra se trata de invadir estos espacios y me parece que de pronto por ahí están estas violencias, invadiendo espacios, haciéndonos pensar que todo lugar es inseguro y entonces una manera de combatir también digamos, estas violencias es reconstruir la confianza decir que es muy complejo, es decir, yo sé que no vivo la violencia como la viven las mujeres y me cuesta mucho trabajo entenderlo porque a mí no me violentan de esa manera y entonces es muy difícil que yo me ponga en su lugar, pero sí puedo ser empático y sí puedo escuchar y sí puedo participar de este frenar de la violencia y entonces me parece que generando comunidad es como podemos también ser partícipes de este reconocimiento del cuerpo, ¿no? No solamente un reconocimiento, como decías, binario de hombre y mujer, sino un reconocimiento como un cuerpo social, ¿no? Como una comunidad. Y entonces me parece que es fundamental que sobre todo bueno, personas como tú estén hablando de esto porque lo viven, ¿no? O sea, has vivido esta violencia, la has visto, has sido partícipe y entonces, pues justo al hablarlo es la posibilidad de volver a generar estos territorios. Entonces, la verdad es de que desde el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía te agradecemos muchísimo porque nos ayuda a seguir pensando y repensando. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Cómo Este, podemos acercarnos a este material? en mi página, ahí pueden solicitarlo o directamente en la editorial EON, ahí también lo venden. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Hilda. Ha sido un placer poder escucharte. Digo, son temas muy fuertes, pero creo que nos ayuda muchísimo también a sensibilizar tanto a los compañeros, a las compañeras, a los que nos están escuchando. Pues en verdad, ojalá que esto sea un buen pretexto, un buen motivo para acercarnos a estos temas y seguirlos compartiendo, ¿no? eh, porque es fundamental y sobre todo fundamental para el trabajo filosófico. Así es. Pues muchas gracias al Círculo, muchas gracias Gabriel, maestro Gabriel Mancilla, y pues al equipo de staff, al apoyo técnico por la invitación. Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión. Ha sido muy enriquecedor poder escuchar y poder compartir estas ideas con Hilda. Los invitamos a seguir conectados con nuestro coloquio. Durante estos días vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir discutiendo acerca de la filosofía, acerca de la enseñanza y acerca de todos los temas que tienen que ver y que toca siempre la filosofía y los profesores de filosofía. Muchas gracias al Círculo y bueno, manténganse atentos a las transmisiones que estaremos proyectando por nuestra página de Facebook. Que tengan una linda tarde o noche o cuando sea que nos estén escuchando. Hasta luego. Hasta luego.